Bienvenidos a esta clase de arquitectura. En este video vamos a hablar sobre las magnitudes eléctricas. El voltaje es la energía necesaria para que cada carga pueda moverse a través de un conductor. También es llamado tensión, fuerza electromotriz o diferencia de potencial. Y es producido por una pila, batería o un generador eléctrico. Se simboliza por la V y se mide en voltios. También tenemos lo que son los tipos de corriente, lo que son la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es aquella en el que el flujo de cargas recorre el conductor continuamente, siempre en el mismo sentido. Este tipo de corriente es generado por pilas, baterías de celular, entre otros. La corriente alterna es aquella en el flujo de carga se mueve alternamente dentro del conductor, desplazándose en un sentido y a otro. Y es decir, las cargas van y vuelven en todo el tiempo. Este tipo de corriente es producido por generadores eléctricos. Las cargas circulan por un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, repitiendo el proceso cíclicamente. Otra magnitud física es la resistencia eléctrica, que es la oposición natural que presentan todos los materiales en mayor o menor medida al paso de una corriente eléctrica. Se simboliza por una R y su unidad de ohms. La resistencia eléctrica en un conductor rectilíneo depende de la longitud del conductor, del área del mismo y de su sección transversal, y de la resistividad que, dependiendo del material, es una constante, del material en que está hecho. Un ejemplo de esta resistencia serían los cables de... Intensidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica representada por la letra I es la cantidad de electricidad o carga eléctrica representada por la letra Q, que circula por un circuito en la unidad de tiempo T. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. La intensidad de corriente eléctrica viene dada por la siguiente fórmula. I es igual a carga expresada en columpios y el tiempo en segundos. Habitualmente, en vez de llamar la intensidad de corriente eléctrica, se utilizan indistintamente los términos intensidad o corriente. Entonces, intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección de un conductor en unidad de tiempo. La unidad de la intensidad de corriente es el amperio, simbolizada mediante la letra A, y aplicación tenemos la plancha, computadoras, regletas, radio. Circuitos eléctricos. Un circuito es una red electrónica compuesta por fuentes, interruptores y semiconductores que contiene al menos una trayectoria cerrada. Un circuito lineal que consta de fuentes, componentes lineales, ya sean resistencias, condensadores o inductores, y elementos de distribución lineales que sean líneas de transmisión o cables. Los componentes. Pueden ser dispositivos con dos o más terminales en el que puede fluir interiormente una carga. Nodo es un punto de un circuito donde concurren más de dos conductores. Malla, cualquier camino cerrado en un circuito eléctrico. Y una rama es una porción del circuito comprendida entre dos nodos consecutivos. Una fuente es el componente que se encarga de transformar algún tipo de energía en energía eléctrica. Hay varias formas de conectar los elementos de los circuitos eléctricos, ya sean circuitos en serie. Estos son los elementos que se conectan de modo que el final de uno se une al principio del siguiente. En estos circuitos, cada uno de los elementos está sometido a una tensión diferente y todos ellos son recorridos por la misma intensidad de corriente. Si uno de los elementos se desconecta, todos los elementos quedan sin corriente. Circuitos en paralelo. Los elementos se conectan de modo que todos los principios se unen en una conexión y los finales se unen, formando así varias ramas. En estos circuitos todos los elementos están sometidos a la misma tensión y por cada uno circula una intensidad de corriente diferente. Si uno de los elementos se desconecta, los demás siguen recibiendo corriente. Circuitos mixtos. En estos circuitos, unas partes cumplen las condiciones de ser circuitos en serie y otras de ser circuito en paralelo. Protectores eléctricos. Es un dispositivo diseñado para proteger dispositivos eléctricos de pico de tensión, ya que gestionan o administran la energía eléctrica de un dispositivo electrónico conectado a este. Un protector de sobretensión intenta regular el voltaje que se aplica a un dispositivo eléctrico, bloqueando o enviando a tierra voltajes superiores a un umbral segundo. De estos tenemos dos tipos: protectores contra sobretensión permanentes. Las sobretensiones permanentes son aumentos de tensión superior al 10% de la tensión nominal
y duración indeterminada. La alimentación de equipos con una tensión superior a aquella para la que han sido diseñadas puede generar sobrecalentamientos de los equipos, reducción de vida útil, incendios, destrucción de los equipos e interrupción del servicio. Los otros son los protectores contra sobretensiones transitorias. Las sobretensiones transitorias son picos de tensión que alcanzan valores de decenas de kilovoltios y de corta duración. Causan la destrucción de los dispositivos conectados a la red, provocando daños graves o destrucción de equipos e interrupción de servicio. Entre los tipos de protectores más comunes observamos en las instalaciones de los hogares los fusibles que evitan el daño de los dispositivos. Gracias, esto ha sido todo de la empresa.